En estos días hemos logrado sacarle parcialmente el cuerpo a las malas noticias y a los personajes perversos para captar en nuestro radar a esos compatriotas que nos llenan de orgullo en el momento de mencionarlos, porque se han abierto camino en escenarios impensables gracias al esfuerzo y a la tenacidad. Un Edgar Rentería de Barranquilla que se convierte en ídolo del béisbol americano, un Andrés Orozco de Medellín que se consolida como uno de los grandes directores de orquesta en el mundo, un Mauricio Vega, medallista de oro en los mundiales de tenis para personas con discapacidad, y hoy Christian Samper, el director del más grande complejo de museos del mundo, el Smithsonian de Washington. En diálogo con María Emma Mejía, hablan de la gran colección de objetos de arte e historia que tiene el museo y de cómo un biólogo colombiano llega a dirigir el Museo Nacional de Historia de los Estados Unidos. También tocan el tema de la biodiversidad, de la riqueza de Colombia en este campo y de las ventajas que le ofrece. María Emma Mejía entra al radar. Estamos en el Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos, el Smithsonian, el museo más grande del mundo en número de piezas y el museo más visitado del mundo. 7,5 millones de personas visitan este museo y el radar se vino aquí a entrevistar a un colombiano, Christian Samper, que dirige semejante museo. Gracias por recibirnos en su casa. Y ¿cómo llega un colombiano a dirigir el Museo de Historia Natural de los Estados Unidos? Bienvenida, María Emma, esta es su casa. Yo creo que fue un camino a través de la ciencia, porque mi formación es como científico, como biólogo. Crecí en Bogotá, estudié en la Universidad de los Andes, hice un posgrado aquí en Estados Unidos y luego regresé a Colombia, trabajé una serie de años allá y me buscaron inicialmente para manejar uno de los institutos de investigación del Smithsonian que queda en Panamá. Y hace 7 años me vine aquí como director de este museo. Pero tuvo usted que haber hecho una cosa mágica en Panamá para que de pronto piensen en traerse a ese colombiano que estaba en Panamá. Yo creo que Panamá me dio la oportunidad de sencillamente darme a conocer un poco más en este ámbito, conocer la institución y de poder mostrar que me gustaba mucho, a mí me gusta mucho el tema de investigación, pero también la administración de la ciencia, que es un área, es una carrera que no se forma, no se aprende en la universidad, pero que necesitamos mucho más. El Smithsonian, veo por la gente que lo visita todo el tiempo, hay mucho niño, porque claro, están los dinosaurios, está toda esa historia y toda esta gran exposición, pero también ¿qué hay detrás en un museo de historia natural? Un museo como este, en el fondo de cualquier gran museo hay una colección de objetos que representan arte, historia, o en este caso el mundo natural. Entonces tenemos desde meteoritos, insectos, dinosaurios como los que tenemos acá, hasta colecciones antropológicas de todo el mundo, y tenemos el privilegio acá de tener la colección más grande de cualquier museo en el mundo. Tenemos 125 millones de objetos y especímenes. O sea, muchos afuera, pero también muchos adentro, que no... La mayor parte acceso. están tras bambalinas. De hecho, es lo que la mayoría de la gente no ve. De este museo, el 90% de este museo no está abierto al público, y esa colección, el principal objeto es la investigación científica. Cristian, hablando de ese mundo natural, hay todo un debate ahora, precisamente América Latina, como una especie de nueva agenda, en lugar de siempre hablar del problema de la migración y de las drogas, cómo adentrarnos en los activos, en la agenda positiva. Ciertamente agua, la Amazonía, calentamiento global y la contribución que podemos hacer. ¿Es esa agenda posible? ¿Pesamos en el mundo? Ya que no pesamos en ámbitos políticos o económicos, ¿podríamos pesar en ese ámbito? No solo podemos, yo creo que tenemos. ¿Pero tenemos con qué? Sin duda, y yo siempre, una de las cosas que siempre he planteado es que temas como la biodiversidad, la riqueza de la vida, es probablemente la principal ventaja competitiva que tiene un país como Colombia. Colombia es un país privilegiado por su ubicación geográfica, como puente entre dos continentes, Norteamérica y Suramérica, con 2 océanos. Es un país que es privilegiado porque es uno de los 3 países de mayor riqueza biológica en el mundo, y es un potencial gigantesco, y lo que tenemos que saber es conservarlo y tenemos que saber utilizarlo. Y ese debate ha surgido también ahora y muy fuertemente en nuestro país, pues por el devolverle la identidad, si se quiere, pues a ese ministerio y separarlo una vez más al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Usted cree que es una medida esencial, importante y que contribuye a ese camino que tenemos que recorrer? Sí, creo que retomar un poco la identidad del tema ambiental es importante, y de separarlo quizás de vivienda.
La pregunta interesante es qué pasa con la dimensión de ordenamiento territorial, que personalmente creo que tiene que ser parte del tema ambiental, porque al final y al cabo la dimensión ambiental para mí tiene que ser una dimensión fundamental de ordenamiento territorial, y esa es una decisión, esa dimensión del ministerio actual en qué área va a quedar. Pero el riesgo de crear un ministerio del medio ambiente o del ambiente es que se sectorializa el tema, y lo importante es que la dimensión ambiental tiene que estar en todos los ministerios. Pero la mayoría de los países del mundo tienen Ministerio de Medio Ambiente, o oficinas de la República que cubran ese tema, ¿es lo que usted dice? Yo creo que hay ambos. Los países desarrollados tienen un Ministerio de Ambiente, pero también tienen oficinas ambientales. Usualmente un órgano de política a nivel intersectorial. La ministra Sandra Besudo, hay un cierto debate como de si es una ambientalista, dijéramos, hay algunos puristas que dicen, bueno, es una persona que se dedica igual al presidente de la sierra y eso parece más turismo que realmente compromiso, o el tema de las ballenas, o es muy específica, dijéramos, en la protección de ballenas. El régimen marítimo, ¿eso es por ahí o le preocupa eso o lo importante es alguien que esté aplicado al tema? No la conozco bien, pero sí he seguido de cerca un poco la carrera y el trabajo que ella ha hecho por la isla de Malpelo, y me parece que es alguien que no hay duda que es comprometida con el tema ambiental y que ha luchado con mucho tesón por lograr no solamente un parque nacional, sino una declaratoria mundial. Parte de lo que me gusta es que es alguien que sabe el tema marino, porque al final y al cabo la mitad de Colombia es mar, y la mayoría de los colombianos vivimos de espaldas al mar. Lo que sí hay que ver es que el tema ambiental no puede ser un tema solamente de conservación, hay que verlo como un tema de desarrollo, y creo que sí hay que verlo en ese sentido, y creo que es parte del reto que ella tiene. Hay en Colombia un debate, Cristian, que no sé si usted haya podido seguir, que sé que está muy cercano a nuestro país, y es todo el debate de, pareciera como una confrontación, hablando de desarrollo, ese futuro de petróleo, de minería, de carbón, como compitiendo, de hidrocarburos, como compitiendo con el tema medioambiental. ¿Se puede dar esa batalla, que es parte de lo que ella va a tener con mucho coraje que resolver? La explotación minera como tal tiene que ser degradación del medio ambiente por la naturaleza, pero hay maneras en que se puedan hacer esas intervenciones que reduzcan el impacto ambiental. Pero lo que me parece más interesante que ahora y que se está dando el debate es de cuál es el uso de esas regalías. Y una de las propuestas que personalmente me llama mucho la atención es la propuesta del presidente Santos de tomar 10% de las regalías e invertirlas en ciencia y tecnología. Porque sí creo que si bien a corto plazo esta minería es una gran bonanza para Colombia, visto a 50 años, el futuro va a estar en el uso que le demos a esa riqueza natural. Y la única manera de poderlo aprovechar es a través de la investigación y del desarrollo. Pues usted es la prueba de eso, ¿no? Me imagino. ¿Cuál es esa receta? ¿Qué recomendaría con ese 10% dedicado a ciencia y tecnología, con lo que el presidente llama una de las 6 locomotoras, que sea esta? Mira, pues el caso mío personalmente fue la oportunidad de una buena educación, sino posteriormente cuando pude venir a la Universidad de Harvard. Entonces creo que formar ese capital humano en ciencia es fundamental, pero otra cosa que he aprendido es que es fundamental para poder desarrollarse uno como científico, tiene que tener un buen espacio de investigación. Entonces la consolidación de centros de investigación en las universidades ligados a la industria, donde se pueda dar innovación, donde se pueda dar ese desarrollo a mediano plazo, es algo muy importante. ¿Y cómo está la Universidad Colombiana en esos y los centros de investigación, el empresariado, qué tan comprometido está con eso? Yo creo que en Colombia la capacidad científica es buena comparada a otros países de América Latina. Tenemos unos centros de investigación, universidades como la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes, la Nacional, muy buenos. Y creo que son, comparativamente en el contexto de América Latina, creo que Colombia es uno de los mejores países. Cristian, no puedo dejar de preguntarle qué esperar de Cancún. Dijéramos, calentamiento global, y Copenhague se vio como un fracaso de alguna forma, los compromisos que se iban a dar no se dieron, las grandes potencias o los industrializados tampoco entregaron lo mucho que tenían y se convirtió como en una confrontación casi que ideológica, dijéramos, entre aquellos que le juzgan a los industrializados por haber consumido lo que ahora les dicen a ellos que ahorren. ¿Qué va a pasar en Cancún en diciembre? Yo creo que Cancún va a permitir una serie de avances en el tema de cambio climático, pero tampoco va a ser la panacea. Yo creo que parte del problema de Copenhague es que las expectativas se desbordaron y eran más allá de lo que se... Copenhague también se avanzó en algunos temas.
Por ejemplo, el tema de comenzar a ligar la deforestación con el cambio climático. Es uno de los pocos temas en que hubo un gran acuerdo y es uno de los temas en que un país se puede beneficiar de gran manera, porque en la medida en que podamos recibir recursos por la deforestación evitada, que es una de las fuentes de CO2, es una de las áreas en las que Colombia puede conservar y utilizar los bosques y la biodiversidad y al mismo tiempo contribuir a la agenda mundial de cambio climático. O sea que Colombia, y con eso lo dejo ir a seguir recorriendo su museo y me acompaña y hacemos una pequeña visita, ¿puede tener liderazgo Colombia como cuenca amazónica, como reserva de agua, como eso? ¿Puede tener liderazgo mundial? Inclusive en Cancún puede tener algún liderazgo en Naciones Unidas. Yo creo que sí, y tenemos la capacidad técnica, tenemos buenos negociadores de Colombia en estos temas, y creo que esa es una oportunidad. Pues muchas gracias por recibirnos, y bueno, está en buenas manos el museo, por lo menos, y el futuro de este Smithsonian, que yo creo que es la primera parada aquí en el corazón político de Washington que un colombiano hace o un extranjero hace, es atravesar este museo. Así que gracias por recibirnos, Cristian. No, gracias, María Emma, y pues invito a todos los colombianos que vengan a Washington a visitarnos, también a visitar nuestras páginas web. Sabes, una cosa que a mí me gusta mucho del planteamiento aquí en Washington es que si uno viene a lo que llamamos el National Mall, todo el espacio entre el Capitolio y la Casa Blanca, lo que hay en medio de esos dos grandes símbolos políticos son museos. Me parece que es un planteamiento muy importante del valor de la cultura y de la ciencia en una sociedad como Estados Unidos. Vamos a aprenderlo, ojalá, y gracias, Cristian, por recibirnos. Gracias, María, un placer estar con ustedes.